buenas noches. Esta vez vamos a aprender a hacer una bata para casa. Es este el modelito. ¿Ya? Es una bata totalmente floja en la parte inferior. En la parte superior el cuello prácticamente es un cuello mixto. Es medio cuadrado y también en punta, ¿no? Tiene una media manga que lleva ruches o encarrujados aquí a la altura del hombro. Lleva un encaje y lleva botones a lo largo. ¿Ya? Es completamente sencillo. Vamos a hacer un molde base, pero sin pinzas, porque no vamos a necesitar de pinzas, ¿ok? Entonces empezamos. Trazamos líneas bases A y B y vamos a marcar desde el punto vértice formado por las líneas A y B hacia la izquierda, la sexta de cuello completa. En el caso de mi cliente ahorita, ella tiene 5 centímetros. Tiene 5 centímetros, es su sexta de cuello. Y desde el punto vértice hacia abajo por la línea base B, aplicamos la sexta de cuello más 2 centímetros. Es decir, 5 más 2, 7. 7 centímetros. Y vamos a unir esos dos puntos con la regla de sisa. Unimos así y obtenemos el cavado del cuello. Luego vamos a aplicar, bajamos 2 centímetros, desde el punto 7 hacia abajo 2 centímetros, y vamos a trazar en ese punto la línea de espalda. En este caso, la línea de espalda es 17, más 1 para costura, 18. 17 más 1 de costura, 18. Este mismo valor lo coloco en la parte de arriba. Como no tengo en este momentito una escuadra, sino con una escuadra sería rápido, ¿no? Pero como no lo tengo, lo que hago es poner el mismo valor hacia arriba para poder trazar la línea de sisa. Sisa, ella tiene 40, le tomamos la mitad, sería 20. 20 centímetros es lo que tiene de sisa. 20. Pongo 20 acá para poder trazar una línea horizontal. Al trazar en el punto de donde marcamos el valor de la sisa, esta línea se va a llamar línea de busto. Busto. En busto ella tiene 94, la cuarta 23 y medio, más 2 para costura, 25 y medio. Eso es lo que voy a anotar aquí, 25 y medio, y hacia adentro marco mis 2 de costura que estoy dejando. Entonces tengo 23 y medio más 2 centímetros de costura, 25 y medio. Luego, ya una vez que obtuve esto, voy a trabajar la línea de caída de hombro. Para obtener la línea de caída de hombro, sobre la línea de sisa, desde la línea base A hacia abajo, marcamos 4 centímetros y este punto 4 lo vamos a unir con el cavado del cuello y obtenemos de esta manera la línea de caída de hombro. Bien. Ahora, para trabajar el cavado de la sisa, necesito medir desde el punto 4 de la línea de caída de hombro hasta la línea de busto. Voy a medir cuánto tengo y a ese valor le voy a tomar la mitad. En ese punto medio voy a entrar 1 centímetro. 1 centímetro. Luego, con la regla de sisa, vamos a unir el punto 4 de la caída de hombro, el punto 1 que acabé de entrar, con el punto de costura, no con el punto de afuera del final de la medida, sino en el punto donde va a ir la costura.
cojo y uno de esta forma, y así he obtenido mi cavado de sisa. Bien, como esta es una bata suelta, no necesitamos trabajar con diferencia de talles. Entonces vamos a trabajar tanto el molde delantero como la espalda, lo vamos a hacer con el mismo talle. En este caso vamos a trabajar con el talle delantero. Aquí el talle delantero de ella es 41 centímetros. Entonces voy a trabajar tanto mi espalda como el delantero, voy a trabajar con la misma medida, 41, y marco acá de nuevo 41 para poder trazar la línea de cintura. Sobre la línea de cintura no voy a marcar ningún valor porque como la bata es completamente floja, entonces solamente la trazo, solamente la he trazado para que me sirva como referencia para desde ese punto marcar mi largo de falda. En este caso ella tiene largo de falda 60, entonces lo voy a medir desde la línea de cintura por la línea base B hacia abajo 60 centímetros. Y voy a dejar 3 centímetros para el van, 60 de largo más 3 centímetros para el van. Repito la misma medida más al costado, 60 y 3 para el van. Y trazo estas dos líneas. Trazo estas dos líneas y este va a ser mi van, lo remarqué. ¿Sí? Bien. A partir del punto, a partir de la línea de cintura, también voy a marcar mi alto de cadera. En este caso, ella tiene alto de cadera, tiene 20. Entonces, 20 centímetros, 20. Y trazo mi línea de cadera. Sobre esta línea de cadera sí voy a medir, sí voy a aplicar el valor que ella tiene. Ella tiene de cadera 25,5 más 2 para costura, 27,5. 27,5 y marco hacia adentro mis 2 de costura. 25,5 más 2 de costura, 27,5. Entonces, una vez que tengo ya esa medida, voy a coger y voy a unir, ¿ya? Este mismo valor de la cadera se lo dejo en la parte final. Le voy a dejar en la parte final, porque prácticamente la batita es recta, ¿no? Sale recta. No hay que estarle dando curvas ni cosa por el estilo, entonces por lo tanto le vamos a aplicar el mismo valor de cadera. Entonces lo que vamos a unir es con líneas rectas, ¿verdad? Unimos la línea de busto hasta el final, ¿no? Hasta el final. Hasta la línea recto, completamente. Prácticamente esto sale recto, ¿no? Al hacer esta bata, si yo quisiera, tranquilamente elaboraría solamente la parte superior, ¿ya? Armaría la parte superior y luego le daría la prolongación deseada. Pero como ustedes son principiantes, ustedes recién están aprendiendo a hacer lo que es una bata, ¿ya? La bata, como repito, es la unión de la blusa con la falda, entonces por esa razón yo les hago el molde base, ¿ya? Ya les enseñé cómo hacer un molde base, pero quiero que vean usted cómo a base de este molde es que podemos hacer cualquier bata. Por esa razón yo les estoy tratando de hacer todo completo. Claro que estas no llevan pinza, ya les expliqué en la clase que estas no llevan pinza. Entonces les hice hacer esto, ¿no? Pero ustedes ya cuando dominen esto, ustedes tranquilamente, como abajo es completamente recto, eso después ustedes ya cuando tengan práctica, ya cuando aprendan ya a identificar qué parte es, entonces ya podrán simplemente elaborar la parte de la pecherita y el resto ya es cuestión de cortarlo sobre la tela, ¿sí? Lo pueden hacer.
pero yo se los he hecho de esta forma para que ustedes vean cómo se hace una interpretación de modelo, cuándo se necesita pinza y cuándo no, ¿sí? Por esa razón les he hecho hacer todo entero hasta el final, hasta cuando ustedes ya se vayan conociendo poco a poco y se vayan familiarizando, ¿sí? Bien, una vez que ya tengo ya el cuerpo de la bata, ¿no? Ahora sí vamos a elaborar el modelito. Vamos a ver el escote. Yo les decía que es prácticamente un escote mixto, ¿verdad? Porque es casi cuadrado y luego viene en punta, en V. Entonces voy a interpretar más o menos los valores, ¿verdad? Cómo se desarrolla el modelo. Por lo pronto tiene para cruce de botones, entonces yo le voy a poner aquí para cruce de botones. El valor de cruce de botones generalmente es de 2,5 centímetros, medio de costura y 2 para cruce. A veces se le deja un poco más, pero todo depende del tamaño del botón, ¿verdad? Mientras más grande es el botón, muchas veces necesitamos mayor cruce. Pero generalmente cuando se usan botones grandes, esos ya son para abrigos, ¿no? Eso ya es otra cosa. Pero generalmente, si hacemos una blusa, lo que sea, usamos botones pequeños, que son los botones de camisa, y para ello solamente vamos a necesitar 2,5 centímetros, medio de costura y 2 de cruce. Bien, esa medida la vamos a aplicar desde la línea base B hacia afuera, 2,5 centímetros, y lo voy a aplicar a lo largo, ¿no? Desde la parte más alta hasta la línea del van y lo voy a prolongar hasta abajo. Y eso será para cruce de botones. Bien, ya tengo para mi cruce de botones, perfecto. Ahora voy a determinar primero la forma de mi V, ¿no? De la V. La voy a primero marcar la profundidad de mi escote. Aquí mi cliente tiene una profundidad de escote de 10 centímetros. El escote lo aplicamos desde el cavado del cuello, desde la sexta más 2 de cuello, desde el punto 7 que tengo en este caso, hacia abajo mido los 10 centímetros. Voy a hacer con rojo para que vean la diferencia del desarrollo, ¿verdad? Entonces ella tiene aquí 10 centímetros de escote. Luego, 10 centímetros de escote. Luego vamos a ver la B. Aquí ya determinaría qué tan ancho yo quiero mi escote, ¿verdad? Entonces yo me voy a medir, más o menos lo voy a considerar en relación a diferencia de su busto, ¿no? De su distancia de busto. Ella tiene de distancia de busto 9. Entonces, si tiene de distancia de busto 9, ¿no? Yo lo haría con menos 2 centímetros, en este caso. Entonces le haría de 7 más o menos. Le voy a coger desde el punto del escote hacia el costado. Voy a primero hacer líneas suspensivas, ¿no? Rayitas, puntitos, o sea, como decir, formando una línea imaginaria, más o menos marcando el ancho donde yo quiero que me quede este ancho. A este ancho me refiero, qué tanto quiero mostrar, ¿no? Entonces a ustedes les tocaría medirse más o menos qué tan ancho, ¿verdad? Entonces yo aquí, donde marqué mi profundidad de escote, he hecho unas líneas, rayitas, y he marcado 7 centímetros, más o menos, 7, ¿ya? Luego de esos 7, yo voy a unir, según el modelo, el punto del escote, me estaba equivocando, desde el punto del escote veo que la línea se pierde a la mitad de la sisa, ¿ya? Se pierde es a la mitad de la sisa. Ya les estaba enseñando de otra forma que también se puede hacer, pero bueno, aquí el modelo indica que la punta, la profundidad del escote, se une directamente con la mitad de la sisa, ¿sí? La mitad de la sisa. Entonces, ¿cuál es la mitad de la sisa en este caso? Es donde entré el punto 1.
Yo lo puedo llevar sobre el punto 1 o lo puedo también llevar el corte hasta la línea de espalda. Cualquiera de los dos puntos es valedero, ¿sí? Cualquiera de los dos. Yo ahorita lo voy a llevar hasta la mitad de mi sisa, donde yo entré el 1 centímetro. Entonces voy a unir ese punto con el punto 10 de mi escote y de esa manera estoy obteniendo la inclinación de mi escote. Miren, ahí está. Y estoy obteniendo esta inclinación, ¿sí? Luego que obtuve esa inclinación, aquí tiene un ancho. Es como una pecherita, ¿no? La pecherita que voy a formar. Esa pecherita debe de quedar sobre el busto. No que llegue hasta donde es el alto de busto, sino sobre el busto. Entonces, para eso yo necesito ubicar el alto de su busto, ¿ya? El alto de busto de ella es 25 más 1, 26. Entonces yo voy a medir desde la parte más alta el punto del busto de ella. Entonces aquí yo tengo el punto del busto de ella y sobre eso yo voy a medir hacia arriba unos 5 centímetros. Es decir, que hasta ahí va a llegar mi pecherita. No quiero y no se vería bien que la pecherita llegue hasta la punta del busto, hasta el alto de busto, ¿sí? Entonces, una vez que marqué ese valor, voy a ver de cuánto me quedó y me quedó de 7 centímetros de ancho. Entonces, esos 7 centímetros lo voy a medir a lo largo para de esa manera trazar una línea paralela a la línea que acabé de trazar, ¿verdad? Entonces, cojo y uno. Lo hago de esta forma y aquí ya he trazado la parte inferior de mi pecherita y es aquí donde va a llevar un encaje ancho. Claro, ahí le pondrán el encaje del ancho que ustedes deseen, ¿sí? O una tela bordada, lo pueden reemplazar, ¿no? Ahí ya viene ya el diseño, el gusto de cada uno de ustedes, ¿sí? Bien, aquí yo en este rato acabé de formar esta parte de mi pecherita. Ahorita voy a terminar la parte superior. Más o menos también considero yo que tendría unos 7 centímetros de ancho aquí, porque más o menos tiene casi la misma medida. Ustedes le dejan hasta donde quieren. Ahora, pueden considerar también, si desean, hay personas que no les gusta muy escotado, ¿verdad? Hay personas que les gusta muy cerrado. Pero aquí yo considero que podría ser factible tomar la mitad de la línea de caída de hombro, del total de la línea de caída de hombro, ustedes le pueden tomar la mitad y partir desde esa medida, ¿no? Entonces no les va a quedar ni tan ancho ni tan angosto y me sale a mí 7 centímetros. No me sale ni tan ancho ni tan angosto, me sale 7 porque mide 14. La línea de caída de hombro mide 14 y le tomé la mitad y me salió 7 centímetros, que considero que es una medida que no les va a quedar ni ancho ni angosto y les va a quedar bonito. Bien, entonces este mismo valor 7 yo lo voy a medir acá en este punto, de aquí para afuera, 7 y lo uno con el punto 7 de hombro. ¿Ya? Y ahora sí, si ustedes ven, la forma que queda es igual a la que tiene el modelito, ¿sí? Es más, aquí se interpretaría que esta pieza puede también darse el caso que se la corta aquí y se forma primero esta parte y luego se conecta esto. Pero no, ¿para qué nos vamos a complicar tanto? Podemos tranquilamente sacar la pieza completa, ¿ya? Y lo que va a provocar o se va a ver como que estuvieran dos piezas es la colocación del encaje. El encaje que va encima es la que va a provocar el corte, visualmente el corte, como que hubiera aquí un corte. Es el encaje el que va a ir allá, ¿sí? Entonces esta piecita tranquilamente la vamos a sacar entera y la vamos a sacar y la vamos a hacer forradita, ¿sí? Forradita para que nos quede bonita. Ahora, la que no desea hacerlo forrado, sencillamente lo que hacemos es ponerles encajes, ¿no? Encajes en el contorno. Pero si le hacemos forrada nos quedaría bonita. Ya, eso ya es a gusto de cada uno, ¿sí? Bien, aquí prácticamente ya hemos terminado esta parte, ¿ya? Esta parte de aquí.
El modelo tiene ruches aquí a la altura de, justo en la mitad donde está el busto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este molde? Sencillamente en el rato del desarrollo, que ya lo vamos a hacer, en el rato del desarrollo, yo lo que voy a hacer es, donde está mi distancia de busto, voy a elaborar una línea recta hasta abajo y esa la voy a cortar y voy a separar. En el rato que yo coloque el molde sobre la tela, voy a dejar un espacio de unos 8, 10, 6 centímetros, la cantidad que ustedes deseen, que les va a servir de ruche, para ruchar, para encarrujar, para que nos quede como está en el modelo, que tiene encarrujado, y el encarrujado es justo, si ustedes ven, se ve el encarrujado solo a la altura del busto, ¿ya? Solo a la altura del busto se ve el ruche, ¿ya? Entonces eso ya es a gusto de cada uno. Bien, entonces, otra cosita es que aquí, aquí, para no estar poniendo vueltas ni nada, vamos a formar, a partir de la piecita, a partir de la pecherita, de aquí para abajo, vamos a hacer una carterita, ¿ya? Una carterita que es donde vamos a poner, a hacer los ojales y vamos a pegar los botones. Entonces, para ello yo necesito prolongar hacia afuera unos 4 centímetros más, que es lo que nos va a servir para doblarlo, plancharlo hacia adentro y hacerle la cartera, así como las carteras de camisa, así. Entonces yo voy a prolongar hacia afuera, desde donde termina la punta de mi pecherita, desde aquí hacia afuera voy a sacar 4,5, tanto aquí arriba como en la parte del hilván, hacia abajo. Entonces voy a medir 4,5, perdón, 4 centímetros. Mido 4 centímetros, que es el que me va a ayudar a formar la carterita. Lo llevo hasta abajo, 4 centímetros, a partir de los 2,5 que habíamos sacado. ¿Sí? Lo uno con línea recta y lo llevo hasta el final. ¿Sí? Entonces lo voy a subrayar para saber que esto es para elaborar la carterita de los botones. ¿Sí? Ahí. Bien, aquí ya hemos elaborado lo que es la... Ah, no, voy a hacerle aquí, voy de una vez a trazar aquí a la mitad la línea que voy luego a cortar. Lo hago hasta abajo. Y le voy a poner unas tijeritas para saber que desde abajo hacia arriba vamos a cortar. Esto se corta porque vamos a dar ampliación para poder ruchar, ¿verdad? Otra por donde también vamos a cortar, es aquí, la parte donde empieza a formarse la pecherita. También tenemos que cortar. En esta parte donde estoy marcando con las tijeritas, en el rato de cortar y al separarlo, debemos dejar costura. Debemos dejar 1 centímetro de costura, tanto en la pieza de arriba como en la pieza de abajo. ¿Sí? Bueno, ya hemos terminado la parte delantera. Vamos a hacer lo mismo con la parte de espalda. Voy a elaborar las líneas bases para hacer la espalda. De igual manera vamos a hacer rapidito, vamos a formar el cuerpo de la bata. Ya cuando ustedes dominen todo esto, ya lo harán, ya simplificarán pasos, ¿ya? Porque aquí tranquilamente podemos simplificar pasos. Un detalle que me estaba olvidando aquí, cada vez que hagamos profundidad de escotemos la pieza, debemos hacer ajustes, ¿ya? Ajustes para que luego el escote no nos cuelgue, ¿no? No nos quede grande. Entonces podemos hacer un ajuste justo aquí, en este puntito de aquí,
podemos estar haciendo un ajuste de 1 centímetro. Pero el ajuste lo hacemos en el papel, no en la tela, en el papel, ¿ya? Y en la parte de acá arriba, no olvidemos eliminar 1 centímetro. A lo largo de la línea de caída de hombro, tenemos que eliminar 1 centímetro, ¿ya? Porque ese centímetro luego lo recuperamos en la espalda. Bien, para hacer el posterior necesitamos dejar en la parte superior mínimo unos 3 centímetros porque vamos a necesitar hacia arriba aplicar un valor, ¿verdad? Entonces empiezo así mismo desde el punto vértice. Trato de acercar un poquito más el molde para que se vea. Bien, ahí para que esté más cerca. Ya, desde el punto vértice por la línea base A, la sexta de cuello, en este caso 5 centímetros. En la parte delantera aplicamos la sexta más 2 por la línea base B, en la espalda solamente bajamos 2 centímetros. 2 centímetros y formamos el cavado del posterior. ¿Ya? Desde el punto 2 que acabamos de bajar, marcamos 8 centímetros más. Entonces 8 y 2, 10, marco acá para poder trazar mi línea de espalda. Mi línea de espalda. En espalda tengo 17 más 1 para costura, 18. Marco mi 18 acá y trazo mi línea de sisa. Trazo mi línea de sisa. La sisa tengo 20 centímetros y en este punto 20 trazo la línea de busto. ¿Sí? Línea de busto. Aplico mi valor de busto, que es 25,5 ya con costura, porque son 23,5 más 2 de costura, son 25,5. Bajo los 4 centímetros para trabajar la línea de caída de hombro. Sobre la línea de caída de hombro necesito subir 3 centímetros. ¿Por qué 3 centímetros? 2 para costura y 1 que es el que le quitamos al delantero, ¿ya? Para compensar ese centímetro que le quitamos. Eso lo hacemos hacia arriba, ¿ya? Aquí en hombros solamente tenemos que coser a 1 centímetro. Cuidado, vayan a coser a 2 centímetros de costura, porque los 2 que subimos primero, esos 2 centímetros corresponden al centímetro de la costura del delantero y al centímetro de la espalda. Y el 1 más que acabé de subir, es decir, que en total subí 3, ese 1 más fue el 1 que le quitamos al delantero, ¿ya? A este. Por eso lo estamos compensando. Se lo quité al delantero, pero para recargárselo a la espalda. Bien, aquí termino de formar mi cavado de sisa. Bien, asimismo lo voy a hacer rápido la parte de abajo. Le voy a aplicar el mismo talle delantero, que fue 41. Voy a hacer lo mismo, 41, alto de cadera 20, y ahí mismo marco, desde ahí mismo marco mi largo de falda, que es 60, más 3 para el van, ¿ya? Marco 41, alto de cadera 20, largo
de falda 60 más 3 para Iván. Y trazo rapidito las líneas transversales. Marco que es mi hilván, que a mí me gusta mucho remarcar todo lo que es costura y lo que es hilván. Mi línea de cadera, mi línea de cintura, y aplico el valor de la cadera, que es el que va a mandar, ¿no? 27,5, lo pongo 27,5 abajo, 27,5. Recuerden marcar sus costuras, porque eso le va a servir para saber si tiene o no tiene costura, porque muchas veces, uno guarda estos moldes, y si le gustó cómo le quedó, lo vuelve a hacer, y para no estar revisando, viendo qué valor le pusieron, entonces es mejor ponerle una vez, anotar los valores, y ya no tenemos que estar averiguando ni revisando nada, sino que ya sabemos qué valores hemos puesto. Bien, asimismo vamos a utilizar, atrás también tenemos que escotarlo, ¿no? Y yo lo voy a utilizar como referencia de escote, la línea de espalda lo voy a dejar como profundidad de escote, y lo único que tengo que hacer es en hombro dejarle el mismo ancho que le dejé al delantero, le voy a dejar a la espalda. Entonces voy a medir, como le dejé 7 centímetros, le voy a dejar también aquí 7 centímetros. 7, ¿ya? Y en la parte de abajo lo voy a dejar un poquito más, le voy a dejar unos 10 en la parte de abajo para hacerla la línea inclinada. Le hago esto es para evitar que si yo le dejara este mismo valor, estos mismos 7 aquí, se produce que esto queda como muy angostito, y muchas veces tenemos el problema cuando se deja muy escotado atrás, que se nos está bajando la manga. Entonces, para no estar con ese problema, es preferible, como decir, que el escote no quede muy grande, para evitarnos ese problema, ¿ya? Entonces, por eso esto lo tratamos de que sea más cerradito, ¿ya? Entonces lo llevamos así, de esta manera. Bien, entonces aquí yo voy a utilizar, en este caso, voy a utilizar como parte de pecherita hasta la altura de la sisa. Si gustan, también lo pueden dejar del mismo ancho del delantero, que es 7 centímetros, le pueden dejar el mismo valor, ¿ya? Pero en este caso yo le voy a dejar desde la línea de busto, que da lo mismo, no pasa nada, da lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como en la espalda, el modelo le voy a hacer, claro, aquí no lo puedo mostrar porque no lo tengo, pero yo le quiero hacer en la espalda también un pequeño ruche para que le haga conjunto con el delantero. Entonces yo lo que le voy a hacer es en el centro de la espalda, y voy a coger y voy a prolongar, en este caso, la línea de busto, se la prolongo, y le voy a aumentar la misma cantidad que le pienso aumentar al delantero. De pronto le aumento, qué sé yo, unos 8 centímetros, ¿ya? Entonces le voy a también aumentar aquí 8 centímetros. Entonces extiendo hacia afuera la línea de busto y saco aquí 8 centímetros. Si desea le pone más, si no le deja 8. Le va a poner 8 arriba y 8 al final. Eso nos va a ayudar para poder ruchar, ¿no? Para que nos quede el modelo similar a la parte delantera de la bata. La persona que lo desee lo hace, si no, tranquilamente no lo hace, lo hace recto, pero como que, no sé, de pronto da la impresión de que la bata va a ser para una persona que está embarazada, ¿no? Si le hace solamente adelante, va a parecer como que si fuera específicamente para alguna pancita. En cambio que así lo hacemos uniforme, ¿no? Bueno, ya eso es cuestión de gusto, que sí los hay. O sea, hay personas que sí no les gusta tan ancho y lo pueden minimizarlo, o sea, lo pueden achicar, ¿sí? Entonces yo en este caso dejé 8. Entonces, ¿qué nos toca? Nos va a tocar esta parte cortar. Por eso pongo las tijeritas, voy a cortar, ¿sí? Para luego, al cortar, separo
y voy a dejar costura. Entonces de una vez voy a notar que de aquí necesito dejar 1 centímetro de costura en el momento de cortar, y de aquí también necesito dejar 1 centímetro de costura. Entonces prácticamente aquí ya está hecho mi trazo espalda. Yo en este momentito lo voy a recortar e indicarles cómo va a quedar, para luego en el próximo video enseñarles cómo colocar en la tela el corte y su confección, ¿sí? Ahorita yo lo voy a desarrollar para que ustedes vean de cuántas piezas queda la batita, ¿sí? Entonces ahorita esta es mi espalda. Esta es mi espalda y lo voy a cortar en este rato. Corto. Miren lo sencilla que es rápida de hacer. ¿Ya? Como repito, esto pudimos haber simplificado el tiempo, ¿no? Sin necesidad de hacer toda la parte baja. Pero como ustedes están recién iniciándose, es preferible que ustedes vean cómo sale la bata, ¿no? Cómo se la hace. Esta batita va a llevar una manguita, ¿ya? Va a llevar la manga. El desarrollo de la manga se las indico el día que haga, el día que aplique los moldes sobre la tela, ¿sí? Ahí les estaré explicando cómo hacerlo. Aquí también me estaba olvidando que como también profundizamos el escote en la espalda, debemos hacerle asimismo un ajuste. Lo voy a hacer aquí a la mitad del escote, lo voy a hacer asimismo de 1 centímetro, ¿sí? Es muy importante hacer esos ajustes, porque eso nos permite que la prenda quede bien pegadita, que no se nos ponga jetona, o sea, que no aumente de tamaño, ¿no? O sea, que no nos quede flojo, que luzca bien, que se vea bien, que quede pegadito al cuerpo, ¿no? Ya, entonces esta parte de aquí, donde va a ir el ajuste, antes de cortar el escote, primero tengo que hacer el ajuste, porque cuando se hacen estos ajustes, siempre la línea se altera un poquito y tenemos que hacer correcciones, ¿ya? Entonces le hice el ajuste. Los ajustes son esas pequeñas pincitas que hacemos en el molde. Eso lo hacemos antes de colocarlo sobre la tela. Recuerden que el molde aguanta todo. El molde es el que siempre lo corregimos. El molde es el que puede ir parchado, le podemos hacer lo que sea, ¿sí? Entonces yo acabo de corregir y ahora sí yo lo corto, ¿sí? Ya está cortado, pero aquí en la parte inferior, cuando se hacen estos ajustes, también esta línea se altera, también la tenemos que corregir. Todo eso debemos corregir, ¿no? Debemos colocar la regla y corregir las líneas, ¿sí? Miren, aquí, este pedacito, ya, todo eso se corrige, porque si no lo hacemos en el rato de confeccionar, a veces nos quedan ciertas imperfecciones que después no sabemos cuál es el origen de la imperfección. Entonces ahí está. Esta es la parte de la espalda. Cuando separamos piezas debemos marcar debidamente. Este es el centro de la espalda del mi posterior. También voy a poner que esto es en tela doblada, ¿ya? Tela doblada. Y ya puse que aquí para abajo debo de dejar 1 centímetro para costura. Bien, todas esas precauciones deben de tener ustedes en el rato de separar las piezas, ¿no? ¿Ya? Y aquí tengo mi parte inferior de la bata. Aquí también debo de colocar
que esta es mi parte central de la espalda y esto debe de ir también en tela doblada. Esto es en tela doblada y esto viene de arriba hacia abajo. Siempre debemos tener marcas, ¿no? Marcar de arriba hacia abajo, y aquí en la parte de acá ya puse que debo de dejar 1 centímetro para costura. Y esto, como yo siempre, recuerden que yo siempre remarco mis costuras, yo sé que este va a ser mi costado de la bata. Mi costado de bata, la parte central de la bata, yo he colocado tela doblada y en la parte superior la costura. Entonces cojo uno con un alfiler y ya tengo desarrollada la parte posterior de mi bata. Está lista. Ahora vamos a desarrollar la delantera. La parte delantera empezamos cortando el sobrante de abajo. El sobrante de abajo, empiezo cortando lo que me sobra papel, también lo que me está sobrando de aquí, a partir de los 4 centímetros que dejé para hacer la cartera para los botones. Ya corto hasta arriba, y aquí en esta parte de aquí donde la piecita, porque aquí tengo que cortar, esta piecita es sesgada, no es recta. Si ustedes ven, no es recta, ¿verdad? Es sesgada. Entonces, antes de cortar aquí, yo no puedo cortar estos 4 que me va a servir de cartera, yo no lo puedo cortar recto, porque al cortar recto me va a faltar esta inclinación. Entonces yo lo que tengo que hacer es, voy a doblar estos 4 centímetros que me va a servir para formar la cartera. Primero yo lo doblo antes de cortar esta pieza. Recuerden, primero deben de doblar, doblen. Cada vez que ustedes vayan a cortar filos, hilvanes, hilvanes de faldas, de pantalones, de mangas, de lo que sea, y donde haya una línea inclinada, ustedes primero doblen para que les salgan las líneas correctas. Si son sesgadas, ya van a ver a qué me refiero. Entonces yo voy a doblar mis 4 centímetros todo a lo largo. Antes de cortar mi pecherita, lo hago así porque mi pecherita está sesgada, solo por eso lo hago, porque si fuera horizontal no habría necesidad de hacer esto. Entonces acabo de doblar los 4 centímetros que me va a servir de pechera, porque es así como va a quedar hacia adentro. Entonces ahora sí viene esta parte donde tengo que cortar. Voy a separar mi pechera de la parte inferior de mi bata. Entonces ya van a ver a qué me refería. Entonces primero doblé y luego corto. Y luego corto por donde están mis tijeritas. Así, corto porque voy a separar la pechera de la parte baja de la bata. ¿A qué me refería? ¿Por qué lo doblé? Porque miren lo que pasa. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo salió la puntita de arriba? ¿Ya? Porque en el rato que si yo cogía y por error lo cortaba recto, en el rato que yo lo doblo y lo quiero confeccionar, me hubiera salido sin ese pedazo. Me hubiera salido así, sin ese pedazo, y en el rato de coser me hubiera quedado esto suelto. Porque esto tiene que ir cosido todo junto con la pecherita. Entonces cortándolo así le va a salir justo con la punta, con la inclinación correcta. ¿Sí? Bien. Ahora sí dejo eso y continúo con mi pecherita. Ahora sí corto, ¿no? Corto, pero como hicimos con la espalda, primero hacemos el ajuste antes de cortar. Hacemos el ajuste. Hago mi ajuste. Ya hago mi ajuste y corrijo la punta de nuevo. Recuerden siempre
que al hacer ajustes debemos corregir luego las líneas porque se alteran las líneas, ¿verdad? Ya, miren qué tanto se alteró. Al rato de hacer el ajuste, miren cómo se alteró la línea. Se altera tanto arriba como abajo. Entonces también tengo que corregirle acá abajo. Lo voy a corregir así mismo. Lo que hago es uniendo extremos, ¿no? Y lo igualamos. Miren. Miren lo que hay que corregir. Entonces eso yo cojo y lo elimino. ¿Sí? Este excedente de acá lo cortamos acá, porque esta piecita la vamos a hacer forrada. Entonces ahí cojo y corto. Claro que aquí no lo voy a cortar hasta allá, porque recuerden que ahí vamos a poner es el encaje, ¿verdad? Y termino de cortar. Y ya tengo aquí mi pecherita. Y aquí tengo para mi cruce de botones. Aquí yo no necesito ponerle los 4 más, porque recuerden que les dije que lo íbamos a hacer forrado. Y al hacer forrado, pues no necesitamos ponerle los 4 centímetros. Bien, ahora voy a anotar aquí con una flechita que aquí debo de poner 1 centímetro de costura. ¿Ya? 1 centímetro de costura. Esta es mi pechera. Es aquí en la parte de arriba. Aquí anoto que esto es mi hombro, para que no haya confusión, ¿verdad? De arriba a abajo. Esto es la sisa, para que no confundirme en la piecita. Bueno, una esas la corto y la coso mal. ¿Ya? Yo sé que aquí esta parte es para mi cruce de botones. Entonces una vez que ya está debidamente marcada, y esta es mi parte delantera. Todo anoten, todo. Delantero, hombro, todo, que sobre pero que no falte. Bien, y como les decía, aquí yo hice una línea donde voy a cortar. La voy a cortar porque yo sí le voy a dejar para rucharle aquí a la altura del busto. Entonces cojo y corto. Pero corto solo en el molde, no en la tela. Yo corto por aquí para luego cojo sobre la tela, pongo la tela, pongo el molde así, ya con todo completo, lo coloco así y dejo la abertura que yo desee. Tanto arriba como abajo va el mismo valor. Por ejemplo, yo voy a dejar 8 centímetros, ahí están 8 centímetros, ¿sí? Y yo corto la pieza entera. Y marco, hago unos piquetitos donde yo le echo la abertura para saber de dónde a dónde tengo que ruchar, ¿ya? Para saber que ahí va el ruche, ¿sí? Entonces, ya con eso prácticamente he terminado. Termino de cortar aquí lo que es la parte de la sisa del delantero. Termino de cortarlo. Y ya tengo listo para llevarlo a la tela. Y como repito, hasta aquí vamos a llegar, ¿no? En el próximo video que haga, ahí les voy a explicar la manga, el desarrollo de la manga, la forma, cómo colocarlo en la tela, el corte y la confección, ¿sí? Bueno, ha sido un gusto. Nos veremos en la próxima clase. Chao.